estos dos focos no estarán toda la tarde así, ¿no? Hay que buscar anteojos, ¿no? Gracias. O sea, ¿cuál está? No. Buenas tardes. Bienvenidos a este que es el último evento de la serie que hemos organizado para celebrar los 100 años del diario El País. Esperamos que sea el broche de oro para un año lleno de actividades y de desafíos. Hemos intentado que estos 100 años sean un poco sirvan para plantear algunos de los desafíos principales que entendemos que tiene la sociedad uruguaya. Y para mostrar que pese a que los últimos años han sido un poco sufridos para la profesión periodística, mostrando que nuestro ego todavía sigue bastante fuerte, decidimos que el último sea para hablar de periodismo, justamente. Y por ello hemos invitado a tres figuras, tres personalidades en sus rubros, profesionales, académicos, vinculados al periodismo, pero sobre todo pensando en que es gente que piensa, para que nos ayuden un poco a pensar, para pensar un poco cuáles son los desafíos, los caminos, los nuevos escenarios que se abren para esta profesión que tanto nos apasiona y que está tan desafiada por estos momentos. Leía hace poco un informe que se publicó justamente en el sitio web Político, que no es un medio de prensa tradicional, pero que contaba que hacían un estudio sobre los resultados en las elecciones de Estados Unidos y en los cuales en las localidades donde había menos suscripciones a medios de prensa tradicional y online o en papel, eran en los lugares donde Trump había sacado mejor votación en las elecciones de Estados Unidos. Y planteaba una situación de que hoy en día ya es un poco conocida por todos, los fenómenos que están en las redes sociales, lo que se llama el efecto cámara de eco, la burbuja. Hay una cantidad de situaciones que la tecnología, que a veces parece que nos va a resolver todos los problemas de la vida con un algoritmo, con un nuevo aparatito seductor en su diseño, pero que seguimos teniendo las mismas preguntas de siempre. Conversábamos recién antes de venir, el profesor Sabater hablaba de que a él le gustaba la filosofía porque era hacerse preguntas que no tienen respuesta. Así que un poco es lo que vamos a hacer, hacernos algunas preguntas, esperemos que algunas respuestas nos iluminen, estos tres profesionales a los que hemos invitado, y después conversaremos algunas preguntas de la audiencia. El canon diría que yo tengo que presentar a las personas aquí a mi lado. Creo que es un poco soberbio de mi parte, así que voy a obviar esa parte. Creo que la calidad de la audiencia y el interés que ha mostrado la gente por venir a este evento señala que ya saben perfectamente a quiénes venimos a escuchar. Así que, sin demasiado hablar más, pretendemos que esto sea un poco coloquial el intercambio, pero le vamos a dar la palabra primero al profesor Sabater para que lance un poco la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar, agradecer muy sinceramente que se me haya permitido estar aquí con vosotros, además conmemorando nada menos que un siglo de periodismo, es decir, de esfuerzos a favor de la verdad, que es la base de la libertad. Por mucho que la verdad esté sujeta a interpretaciones, hoy, como sabemos, está de moda decir que, bueno, más o menos todo es relativo, que no hay hechos sino interpretaciones. Esto fue lo que dijo el pensamiento débil, que fue una de las fórmulas filosóficas recientes. Es decir, que en el fondo pues todo depende del cristal con que se mida, como se decía clásicamente, y que la verdad era un criterio pues muy lábil, en fin, no era para tomárselo muy en serio. Sin embargo, yo creo que el periodismo se basa precisamente en tomarse en serio la exigencia de verdad, como se la tomaba el presidente Clemenceau, el presidente francés en la época de la Primera Guerra mundial, ahí en Europa, quiero decir, que años después le decían, le preguntaban, ¿qué se contará de la Primera Guerra? ¿Qué se contará de todo lo que nosotros hemos vivido, de lo que hemos dado tanta importancia? ¿Qué quedará de eso? Seguro que los historiadores dan interpretaciones completamente distintas y tal. Y decía Clemenceau, pues sí, es probable, pero lo que es seguro
es que nadie dirá que Bélgica invadió Alemania. Bueno, es decir, eso es un poco el periodismo. Sí, o sea, las interpretaciones son muy amplias y hay muchas cosas que tienen muchos aspectos y que se pueden enfocar desde muchos lugares y la verdad no es única y todo eso. Pero hay algunas cosas que son esenciales, como por ejemplo eso. O sea, que el que ha invadido un país lo ha invadido él, luego ya puede explicar lo que pasó, pero hay cosas que no se pueden obviar. Y eso es lo que el periodismo necesita. El periodismo hoy, evidentemente, es un periodismo que ya no es esa cosa de que las noticias llegaban por la mañana con el desayuno, ¿no? Hegel decía que el periódico era la oración del hombre moderno, ¿no? Es decir, porque la oración matutina del hombre moderno era el periódico, el que llegaba con el desayuno y la gente estaba convencida de que las noticias llegaban pues con la media luna y con el café con leche, ¿no? Bueno, hoy sabemos que no, que las noticias están llegando constantemente, soy online, y entonces lo que necesitamos es alguien que las ordene, que las interprete. Yo creo que, sinceramente, no soy un muy profeta muy malo, de modo que no me tomen demasiado en serio, pero yo creo que los periódicos, el soporte papel para el periódico está condenado. Lo mismo que no creo que los libros desaparezcan, se transformarán, pero yo creo que el libro no va a desaparecer. Tengo un amigo que trabaja en computadores y que me dice siempre que si el libro se hubiera inventado después que el computador, todo el mundo hubiera creído que era un gran avance, ¿no? Y yo creo que verdaderamente sí, es una cosa que está muy bien pensada. El libro es una cosa que está muy bien pensada. El periódico realmente es el papel, quiero decir, el soporte del papel. No me parece que sea, en fin, creo que está condenado. Yo creo que pues, por mil razones económicas, sociales, etcétera, la gente puede interesarse por las noticias, pero ya no se interesa por el periódico como tal. Yo, por supuesto, sí, las personas que nos hemos educado en eso, yo necesito el tacto del papel y mancharme las manos de tinta y todo eso, pero ya eso hay muy poca gente que lo requiere. Lo que es importante es el periodismo. Eso es importante. Es decir, el periodismo es algo más que hacer periódicos en papel. El periodismo era la ética y la estética de la noticia. O sea, el ordenamiento de un periódico es algo, digamos, es un avance civilizatorio. El hecho de que en el periódico estén organizadas las noticias, es decir, esté organizado el alud de novedades, de cosas grandes, pequeñas, etcétera, el hecho de que todo eso esté organizado, ordenado, racionalizado, de una manera manejable, todo eso es de una gran importancia. O sea, el periódico no solamente informaba, sino que transformaba la mente del que lo leía o del que lo lee. Es decir, las personas que estamos acostumbradas a leer periódicos estamos acostumbrados a organizar la realidad de acuerdo con las pautas de novedad, que son los asuntos nacionales, internacionales, culturales, deportivos. Y, por supuesto, el periodismo tenía la enorme virtud de ofrecer al lector noticias que no buscaba. Gracias al periodismo nos enterábamos de las cosas que no nos interesaban, que son importantes porque forman parte del mundo. Si no fuera por los periódicos, yo jamás sabría ni que existía el señor Lionel Messi, ni a qué se dedicaba, ni nada. Pero gracias al periódico sé y forma parte del mundo. Es decir, enriquece mi mundo, aunque realmente para mí pues el fútbol no haya significado mucho nada importante, pero es algo importante socialmente y en el mundo. Entonces, gracias a eso lo sé y gracias a eso conozco cosas en el terreno científico y en el terreno político, por supuesto, que nunca me hubiera interesado por saber. Las personas que ahora, y yo conozco muchos, sobre todo gente joven, que solo se informan y se informan muy a fondo por blogs y por las redes sociales, pero claro, se informan solo de lo que les interesa. Es decir, buscan solamente las noticias en un campo estrecho, que es el que nos interesa, a veces incluso desde una óptica determinada
que es la que ellos comparten. Y claro, todo eso da, pues sencillamente, una estrechez mental. Ortega y Gasset hablaba de la inhumanidad de la modernidad, porque decía que la cultura moderna antes de la Segunda Guerra Mundial, era inhumana no en el sentido cruel y brutal, sino era inhumana porque no era humanista, porque no se abría a todo el mundo, porque solo tenía una dirección y unas anteojeras puestas para elegir unas cosas y no otras. El periodismo es lo que más ha hecho para acabar con las anteojeras mentales que todos llevamos, para abrirnos a cosas que no sospechábamos, que no conocíamos. Noticias, digamos, que nos han traído, que nos han ampliado el mundo, nos han abierto el mundo. Ahora otra vez tenemos la posibilidad de especializarnos enormemente, de conocer cosas, digamos, al detalle de una manera extraordinaria, de conectar con unas personas que comparten nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras manías, ¿no? Pero, en cambio, hemos perdido esa amplitud. O sea, los conocimientos de quien solo se informa por Internet son los conocimientos de los maníacos. Es decir, se fomenta el que seas un maníaco de unos temas y de unas cuestiones determinadas. No una mirada amplia sobre qué es la actualidad, porque la actualidad está formada de muchas cosas, que muchas te interesan más y otras te interesan menos, pero todas son contemporáneas tuyas. Es importante saber que todo eso ocurre, que hay personas a las que les interesan esas cosas. No tienes obligación de compartirlas, pero bueno, está bien saber que todo eso existe y que los seres humanos son diversos. Nada garantiza más la cordura de una persona que saber que otras personas piensan distinto. Es decir, la tolerancia, aparte de una cosa recomendable por razones de convivencia, etcétera, pero la tolerancia es importante porque mantiene la cordura. Si uno se cierra completamente en unas ideas determinadas, pues cae en la manía, en la obsesión, mientras que las personas que, digamos, los que piensan diferente, los que tienen aficiones distintas, los que leen cosas que uno no leería nunca, etcétera, son los mojones que marcan nuestra cordura. O sea, sabemos que no estamos solos en el mundo, que hay muchas formas de pensar, que hay muchas formas de ser humano distintas. Yo creo que el periodismo ha sido un guardián de la pluralidad humana y que eso es importante. Eso es lo que es importante, no el papel. Lo que es importante es que el periodismo no pierda, por supuesto, eso y además la profesionalidad que hace que distinga entre lo real y lo falso, que distinga entre la opinión y la noticia. Es decir, hay noticias y luego se pueden interpretar de mil maneras, pero hay que contar eso, que Bélgica no invadió Alemania. Eso hay que contarlo tal como fue. Luego ya sobre eso especulamos, decimos los motivos que tuvo Alemania para invadir Bélgica, lo que ustedes quieran, pero hay cosas que hay que contar tal como pasaron. Hoy, sobre todo, porque hoy hay una tendencia a que se edifica la teoría antes que el apoyo factual, de los hechos. Es decir, se lanza la teoría y luego se buscan hechos que la sustenten. Yo creo que el proceso es inverso y el proceso del buen periodismo siempre ha sido el contrario. Se buscan los hechos y a partir de ahí uno trata de interpretar las cosas y de interpretar las explicaciones. Pero lo primero es lo que ha ocurrido e informar a la gente de lo que ha ocurrido. De modo que yo no creo que hay muchos motivos para celebrar el que durante un siglo un grupo de personas, de inversores, de técnicos de la noticia, hayan estado trabajando en un periódico, es decir, en una actualidad cotidiana que hay que alimentar todos los días, porque, bueno, un gran escritor y tal puede escribir su soneto, su novela y echarse a dormir durante una temporada, el periodista no. El periodista tiene todos los días que salir a enfrentarse con una realidad y además no vale que digan, bueno, yo es que ayer lo hice muy bien, ayer di la noticia. No, si no la das al día siguiente ya no cuenta. Entonces, ese esfuerzo yo creo que es algo único y eso es lo que no se puede perder, eso es lo que hay que defender, eso es lo que tendría que exigir
el lector, el público. Yo, junto a personas que son periodistas de verdad, yo siempre he sido un infiltrado, un aficionado en esto, pero soy una cosa que creo que me gana el papel en esta mesa. Soy un lector de periódicos. He sido un lector de periódicos desde niño. Me encantaba leer desde pequeño, junto con los cómics, los tebeos, como decíamos en España. Junto a los cómics, que son la cosa que más me gusta de mi vida, leía los periódicos y los artículos. Me ha gustado muchísimo siempre. Y hoy sigo dedicando ya mi tiempo de jubilado, que afortunadamente es amplio, lo dedico a que todavía cuando me despierto en la cama, en el iPad, leo 4 o 5 periódicos, me levanto, voy corriendo al kiosco, los compro y los vuelvo a leer para ver si es verdad que dicen lo que decía el iPad. O sea que soy un lector de periódicos vocacional y eso creo que me granjea el derecho a estar aquí. Y yo lo que quisiera es que ustedes no olviden que cuando están defendiendo, apoyando, sosteniendo un periódico, están sosteniendo su propia cordura humanista en un mundo que tiende a lo maníaco, a lo cerrado, a lo unilateral. Bueno, pues, muchas gracias. Carlos, un mundo que tiende a lo maníaco y lo primero que pienso es en la política argentina, por algún motivo. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar en esta celebración tan relevante por razones que voy a tratar de explicitar en un minuto. Muchas gracias, Julia, por hacerme participar de este momento y en compañía de un pensador como Fernando Savater y de mi compañero Diego Cabot, que acaba de hacer un aporte extraordinario a que se conozcan los hechos, como decía recién Savater. Decía que estoy contento de participar de esta celebración porque estamos, en principio, celebrando que una institución en el marco de la vida pública de nuestros países que están accidentada haya perdurado 100 años. Eso ya es de por sí una hazaña. La hazaña de la continuidad en países que consagran generalmente la discontinuidad. Y sobre todo un medio de prensa, en una cultura donde la prensa suele estar cuestionada, suele estar amenazada, suele estar impugnada. Entonces, me parece que esa continuidad debe ser festejada por el hecho mismo de la duración. Como decía Borges, por esa curiosa fe en el sistema decimal de los centenarios, ¿no? Ahora, el desarrollo del diario El País, además, tiene un mensaje muy interesante para los que miramos Uruguay desde afuera y desde cerca. Hoy tuve de nuevo el placer de escucharlo a mi maestro, el presidente Sanguinetti. Uno elige los maestros, no elige los discípulos. Y me hacía notar el detalle estratégico de cómo este diario nace en el año 18 en el contexto de un gran proceso de modernización de la vida pública uruguaya. Había quedado atrás la revolución de 1904, se iniciaba un proceso constitucional que se consagraba en el año 18 y que establecía para la sociedad uruguaya dispositivos tan modernos en aquella época como el voto secreto, universal y obligatorio, que es el hecho fundante de la democracia, el habeas corpus, y un esquema de organización del poder que ponía en el centro, y esto es lo que admiramos los que miramos a Uruguay desde afuera, sobre todo en este momento histórico de Argentina, de Brasil, que es la consagración de los partidos políticos como actores principales de la vida pública y de la política. Entonces estamos celebrando el nacimiento de un medio hecho por políticos. Rodríguez Larreta, Barbat, Aguirre eran políticos, estaban escribiendo para ese momento que estaban viendo, que era el lanzamiento del Uruguay moderno, que dejaba atrás un Uruguay caudillesco para buscar la institucionalidad que caracteriza a este país, con una calidad democrática que siempre nos admira.
Y el milagro de que eso, que era una empresa política, se haya consolidado también como empresa comercial, como industria. En un momento en que no sabemos hacia dónde van los medios. Es una incógnita importantísima. Ahí hay que recordar a Carlo Scheck, que fue el que, desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista del negocio, pudo darle estabilidad al fenómeno periodístico, estabilidad económica. No hay independencia periodística sin autonomía económica. Es decir, el que se despreocupa en el periodismo de cómo se sostiene la empresa está traicionando la esencia del fenómeno. Hay un libro muy interesante, creo que no tan conocido, es del 79, lo escribió una historiadora que murió el año pasado, se llama Elizabeth Eisenstein, se llama la imprenta como agente del cambio social. Esta historiadora se plantea lo siguiente, dice, todo el mundo dice que la invención de la imprenta de tipos móviles en el mediados del siglo XV ha sido la gran revolución de la historia moderna, o uno de los factores que más revolucionaron la vida social de Occidente a partir de esa invención. Y sin embargo hay muy pocos libros que escriban la historia de cómo fue. Se sabe muy poco de cómo llegó Gutenberg a eso. Y narra esa historia, narra la historia del siglo anterior. Y es un libro iluminador porque es muy parecido a lo que nos está pasando ahora. Es decir, no sabemos, esta pregunta sobre el periódico y sobre el destino del soporte periodístico, no del periodismo, es una pregunta que hoy en la escena actual ilumina muchísimo aquel pasado, porque realmente ensayaron muchos experimentos que fracasaron. Digamos, hubo muchos Gutenberg frustrados, fracasados antes de Gutenberg, hasta que Gutenberg la invocó. Hoy estamos en ese momento. No sé si estamos en la apertura de un nuevo ciclo o si estamos en el comienzo de la civilización. Esa es una duda que a mí siempre me asalta. Si miramos las formas de hacer la guerra, si miramos las formas, por ejemplo, de escribir cartas o de comunicarnos, la correspondencia, las formas del transporte, daría la impresión de que estamos en el comienzo, en realidad, de la historia humana, que estamos precedidos por miles de años donde las cosas han sido muy parecidas y ahora estamos como en el amanecer de una velocidad que muy difícil de ser pensada, justamente por la velocidad del fenómeno. En el centro de ese problema, por eso el periodismo está problematizado, está el problema de la información. Digamos, todo el problema que rodea al oficio periodístico, subrayo la palabra oficio que usó hoy en un café que estábamos tomando Diego, es que estamos ante un problema respecto de la información. Fíjense este dato. Lo da un experto en información que se llama Martin Hilbert. Es un alemán que vivió mucho tiempo en Chile, después se fue a vivir a Silicon Valley y ahora lo contrató la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ver qué hacer con la información en esta nueva era. Y este hombre dice que la información disponible hoy en el mundo es de 5 zettabytes. ¿Qué es un zettabyte? Es un byte a la 22. Dice, nadie va a entender esto que estoy diciendo. Entonces lo pone en estos términos. Dice, si toda la información disponible, inclusive las fotos, la decodificáramos con el lenguaje de la computadora y lo pasáramos a letras, podríamos hacer 4.500 pilas de libros que llegarían de aquí al sol. Y esa información disponible se duplica cada 2 años. En los últimos 2 años se generó más información, dice Hilbert, que toda la información que se generó desde la prehistoria hasta hace 2 años. Ahí es donde aparece el problema que señalaba Sabater, la necesidad de alguien que interprete, que le dé sentido a eso. Estamos intoxicados de información. En gran medida, la herida narcisista de nosotros los periodistas es que hemos sido desplazados de ser
los monopolistas o de tener el monopolio de la creación de información. Yo me pongo a escribir pavadas en el diario sobre sistemas electorales y hay 10 tipos en distintas universidades que son expertos en sistemas electorales y que desde un blog me hacen quedar como un pavo. Porque me contestan. Antes nadie contestaba. Nadie tenía la posibilidad de decir, mira, te equivocaste, o en un dato histórico. Y esto pasa a diario, en medio de una avalancha de basura informativa que hay en las redes sociales. Pero uno, si sabe ver, encuentra cosas muy desafiantes, muy interpelantes para el oficio nuestro. Ahora, claro, el problema es que no sé si los periodistas estamos capacitados para esa tarea, que es poner en perspectiva el dato. ¿Qué quiere decir ponerlo en perspectiva? Algo que yo creo que es bastante concreto, que se puede mensurar. Explicar qué significa un hecho en la perspectiva de los últimos 50 años y explicar qué significa ese hecho en la perspectiva de una comparación entre sociedades más o menos comparables. Esa tarea, que implica un grado de cultura de mucha sofisticación, nos la piden a nosotros los periodistas que ejercemos un oficio. La razón por la que tenemos esa deficiencia es la urgencia, además. En general, a Diego y a mí nos piden que escribamos 100 líneas sobre algo que acaba de ocurrir y que hay que explicarle al lector y que lo entendemos al otro día después de cuando ya escribimos. Por suerte, tenemos la suerte de poder corregir, porque es un diario. Eso es lo que explica que en las redacciones o en las páginas de los diarios o en los sitios de internet aparezcan cada vez más figuras como Sabater. Claro, no son periodistas en sentido estricto, pero van llenando este hueco, que es un hueco que se genera por otro fenómeno que él señalaba, que es la disponibilidad de la información a través de las redes. Lo que yo sé a las 6 de la tarde, el encargado de mi edificio donde yo vivo lo sabe 6:30. Ya lo sabe. Lo que uno lee habitualmente en el diario de la mañana, el 50%, el 60% ya lo leyó a las 7 de la tarde en el sitio del propio diario, que destruye a su propio cliente. Quiere decir que estamos ante un desafío muy importante que tiene que ver con el oficio, pero que tiene que ver también con la democracia. ¿Por qué? Porque aquí Sabater señaló, casi que puso más énfasis que nada en ese fenómeno, en la tendencia que tiene este mundo de la información a segmentar. Estamos muy impresionados por lo que en la Argentina se llama la grieta. 2 bloques, Trump y anti-Trump. Haddad, Bolsonaro. Macri, Cristina Kirchner. Ese no es el único problema, ni me parece que sea el problema más importante. El problema más importante es el que señalaba él. La creación de muchos nichos. De gente que tiene afinidades por sus manías, como decía él, pero también por sus formas de pensar. Y la política ha identificado esto. Por eso el escándalo que se armó con Facebook y con Cambridge Analytica. ¿Por qué? Porque yo con 200 likes de Facebook puedo saber qué piensa alguien, qué orientación sexual tiene, qué piensa de la agenda de su país, qué preferencias deportivas, qué preferencias estéticas. Y puedo, como se realiza, lo realizó Obama y después lo corrigió y amplió Trump, una campaña que lo único que haga es reforzar sus prejuicios. Entonces los discursos se van volviendo ratificatorios. Y tendemos a hablar con gente que piensa como nosotros. Esto es lo que decía recién Martín como la cámara de eco. ¿Cuál es el problema? Que la democracia supone deliberación entre ideas distintas. Digamos, el ideal democrático, el proyecto civilizatorio que se funda en la modernidad para vivir en libertad, por eso decía Sabater la vinculación que hay entre verdad y libertad, pero la verdad está la verdad está en el diálogo. La verdad es que está en que yo me pueda enterar de que otro piensa distinto y a partir de ahí construir un consenso. Bueno, eso está amenazado hoy. Y el periodismo se puede prestar a la amenaza y puede ceder a la amenaza. Este es el problema. ¿Por qué? Hay un fallo
judicial que se llama New York Times versus Estados Unidos. Es el famoso fallo de los papeles de Vietnam. Una gran polémica que hubo en Estados Unidos por un descubrimiento de Washington Post que después se hace cargo el New York Times y publica papeles que el Estado dice son secretos. Ese fallo, que es un fallo tal vez el más importante que se haya escrito sobre la libertad de prensa, uno de los jueces, que se llama Blackman, dice acá está en cuestión está puesta en tela de juicio una cuestión central. Porque nosotros hemos inventado, hemos ideado una sociedad basada en una utopía. Y esa utopía es que se pueda pensar todo y que se pueda decir todo. Es una idea loquísima. Ese es nuestro horizonte civilizatorio. Cualquier secreto tiene algo que daña a la sociedad, dice este juez. Entonces, cuidado con los secretos. En el marco de este ideal se inventa el periodismo como actividad, cuya función es ofrecer información veraz para que podamos decidir con autonomía, sobre todo respecto del poder político, en el mercado económico y en el mercado electoral, y tener opciones racionales, comprender el contexto en el que votamos, en el que decidimos, en el que nos movemos en el ágora. Ese es el mandato que nos dan, que nos da la sociedad. Por eso tenemos fueros. Los fueros no son en defensa de nosotros que escribimos, los fueros son en defensa del lector que tiene que saber. Ahora, este ideal, que es de un tipo de sociedad, de un momento histórico de la vida de Occidente, está amenazado hoy. ¿Por qué? Porque se cruza con otro imperativo, que es el de entretener. Porque ¿qué hace un periodista? ¿Qué hace una empresa periodística? Si lo reduzco a algo crudo, políticamente incorrecto, concentra atención, capta atención para vender esos montos de atención en el mercado de la publicidad. Y a lo mejor la forma en que tengo que captar atención es contradictoria con aquel ideal político o con aquel mandato político que me dieron y por el cual tengo fueros. Porque en vez de liberar la cabeza, de emancipar la racionalidad, la tengo que embotar. Esto es lo que vemos hoy todos los días en la web. Una nota que diga Cristina Kirchner en el Diario de la Nación, en el título se lee más que una que no lo diga. Y uno tiende a poner Cristina Kirchner en el título aunque no forme parte de la nota, aunque esté escribiendo sobre TORF. Entonces hay una tendencia peligrosísima a que nos convirtamos, no, y lo digo no por una cuestión de petulancia, sino en sentido estricto, en líderes, en un periodismo que le muestra a la sociedad un poco más allá y que le muestra conexiones secretas entre los hechos y horizontes que la sociedad a lo mejor no está todavía en condiciones de ver, a ser voceros, que es otra cosa, a expresar lo que el otro ya quiere que se exprese y a ratificar lo que el otro ya cree. Creo que estas son amenazas importantes, no porque le pasen al periodismo, sino por el papel que juega el periodismo en la sociedad, en un momento donde, no casualmente, de la mano de fenómenos autoritarios que estamos viendo en todo Occidente crecer como hongos, se pone en tela de juicio la cuestión de la verdad y se pone en tela de juicio la frontera que antes teníamos bastante clara entre ficción e historia, entre la literatura y prensa. Bueno, muchas gracias. La cuestión de la verdad es un tema central, entonces me resonaba un poco con lo que hablamos en la redacción antes de venir para acá, Diego, con el tema de tu investigación y de cómo eso igual a una cantidad de gente parecía no perforarle la armadura. Contanos un poco cómo fue tu historia y cómo ves el periodismo en este momento. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haberme convocado. La verdad es que me movilizó, francamente, porque, bueno, Carlos lo sabe bien, estoy bastante demandado de tiempo. Yo soy un periodista de redacción, soy un bicho de redacción, o sea que sigo trabajando en la redacción a diario. Y me movilizó venir, la verdad es que compartí el panel con ambos, y además el hecho de que un diario cumple 100 años, ¿no? que es un hecho
determinante para la vida pública de un país, me parece. Así que muchas gracias. Respecto del periodismo, yo quiero contarles una pequeña anécdota para que entiendan en qué condiciones se hace hoy periodismo o en qué condiciones o dónde, digamos, transitamos a diario los que hacemos periodismo y los que tenemos que cruzarnos todo el tiempo con la verdad y con la vocería, a su vez, con ambas cosas. Y lo voy a tratar de ilustrar en esta anécdota. Nosotros estamos en La Nación, en un diario que ya va por casi 150 años y que obviamente, como todo diario que se preside tal, estábamos a escasas cuadras del poder, ¿no? A 2 o 3, ¿cuántas? 2, en el corazón del poder de Buenos Aires. Bueno, nos fuimos a la periferia, fuera de Buenos Aires, y no pasó demasiado, ¿no? Y yo en ese momento pensaba, digo, ¿a cuánta gente realmente le modifica que no estemos a 2 cuadras del poder? Y empecé a ver las cabezas en reacción y digo, 5 de 1000, ¿no? Porque los demás básicamente andaban por el suceso, que puede caerse un árbol en cualquier barrio de Buenos Aires, o por la nota más o menos arreglada. Entonces, de esa cantidad de gente no éramos tantos los que estábamos sobre la información de ir y venir de un despacho a otro y demás, ¿no? Y después, además, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos un staff grande de acreditados que directamente están todo el día en los lugares, ¿no? Entonces, ahí tenés un problema menos. Pero bueno, lo real es que nos mudamos. Y nos mudamos en un edificio donde nos preguntaron, en un momento de un ejercicio con post-it, qué cosas queríamos en el nuevo edificio, ¿no? Entonces, nosotros, periodistas hechos a la vieja escuela, pedimos una cantidad de cosas, lugar para calentar el agua para el mate y todas esas cosas. Y además decíamos, como es una planta abierta, necesitamos tener un lugar para hablar por teléfono solos. Y entonces el arquitecto y el diario nos dio, digamos, el gusto y nos hizo 4 lugarcitos pequeños, tendrán 2 por 1, con un interno cerrados, donde se puede cerrar por dentro para hablar por teléfono. Nos mudamos hace 4 años. En uno de ellos hay una peluquería. En otro de ellos hay un lugar para maquillarnos. En otro de ellos hay una pequeña utilería y en otro un control, ¿no? Para cámaras y demás. Eso en 4 años. Y eso, en ese marco, es donde, digamos, o sea, solamente lo pongo como ejemplo para que entiendan el cambio del oficio en el que estamos transitando. En ese marco, entre maquillajes, peluquerías, a la que con Carlos vamos poco, pero que están, y demás, nosotros vemos qué cosas hacen latir a la redacción y no, y qué cosas no. Y una de las cosas que quizás yo más me voy a llevar de todo este tiempo es el hecho de cómo se configura una redacción un poco, por así decirlo, tradicional, más allá de que nosotros ahora es una redacción muy joven y con otros tipos de códigos, pero en el fondo hay una cosa tradicional, digamos, una agenda marcada por el periódico que va a salir, al que todavía le dedicamos muchísimo tiempo del día, ¿no? Para que salga prolijo, vistoso y demás. En ese marco, digamos, como una investigación que finalmente era un producto periodístico puro, la convierte en una cuestión absolutamente horizontal, ¿no? Las redacciones son bastante verticales, quienes han trabajado en ella lo saben, donde hay todo el tiempo microdecisiones que se van tomando y que requieren de una estructura un poco jerárquica. Bueno, ¿cómo se había transformado y cómo se transformó la redacción en esos días, donde no había prácticamente cargos ni horarios, y que básicamente tienen que ver, a mí me hacen acordar, con los momentos de elecciones presidenciales, donde también son estructuras absolutamente, digamos, desvirtuadas? El domingo de elección no tiene nada que ver con el miércoles de la semana que sigue, ¿no? Porque las redacciones se tornan horizontales y donde desaparecen los cargos y la gente lo que quiere es sacar el mejor producto. Bueno, eso nos pasó en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasó esto, ¿no? Durante todo este tiempo donde nosotros hicimos esta investigación? Bueno, básicamente porque creíamos que era una investigación que tenía ribetes institucionales, que estaban en juego una cantidad de cosas y una cantidad de esos famosos intangibles, que todo el mundo habla de las marcas y demás, y que, digamos, por así decirlo, como que identifican
a la Nación como una empresa periodística donde efectivamente se trata de hacer periodismo en este, digamos, ambiente a veces un poco adverso, y más aún de la Argentina, y porque finalmente nos moviliza la noticia, ¿no? Y porque somos periodistas y porque latimos con eso. Entonces, digamos, a mí este periodo, digamos, que transcurrió desde que se sabe la noticia, ¿no? Que fue más o menos el 1 de agosto, más allá de que yo la sabía desde principio de enero y Carlos más o menos desde marzo, ¿no? Que te comenté de pasada en un estacionamiento un día. Pero lo real es que, digamos, lo que me generó, digamos, es una enorme cantidad de preguntas, no tan filosóficas, pero sí preguntas respecto de la relación, y en algún punto de la Argentina, pero se puede traspolar a varios lugares, de la relación con los hechos y con la verdad, ¿no? A mí me pasó que yo empecé a hacer periodismo en mucho tiempo cubriendo cosas que eran mentira. O sea, yo iba a actos en la Casa de Gobierno y volvía sabiendo que lo que iba a escribir no iba a ser real, ¿no? Entonces, yo siempre le decía en ese momento a mi jefe, decía, ¿cómo hago para chequear esto? Si lo dice un ministro que va a hacer tal cosa, ¿cómo se hace? Bueno, ese desafío de cubrir en algún punto esa mentira, ¿no? O esa cosa que nosotros, justamente por esta concepción un poco más amplia que tiene el periodismo, de que se permite hacerse preguntas hasta de los hechos, por así decirlo, más expuestos, nos generaba una cantidad de dudas. Entonces, yo fui jefe de economía, les cuento, durante mucho tiempo en La Nación, cuando el INDEC estaba intervenido, ¿no? El INDEC es nuestro Instituto de Estadísticas y nos decían que la inflación era exactamente el 40% más o menos de lo real. Entonces nuestros sueldos aumentaban 2,5 veces la inflación, ¿no? Y decíamos, bueno, es el país más redistributivo del mundo o nos están mintiendo, no hay mucha opción. Y teníamos que cubrir eso y ya no sabíamos cómo hacer el desafío diario, ¿no? De la cobertura, por así decirlo, en algún punto del engaño, ¿no? Este caso lo que a mí me generó es eso, ¿no? La sensación de qué hacer con una información que para mí, digamos, de todo el chequeo que habíamos hecho durante meses y en silencio, me resultaba absolutamente creíble y fidedigna. Les aclaro, yo conocía prácticamente a todos los personajes que estaban involucrados. No era una trama donde me contaron, no sé, las peleas de vestuario de un equipo de fútbol que yo no cubro, ¿no? Era el área de mi cobertura, digamos. Yo tenía en mis manos eso y conocía a los personajes. Entonces, desde el día 1 empecé a decir, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esto? Y ahí mi desafío fue, digamos, creciendo y mi sensación, y fui mutando entre el periodista, muchas veces el ciudadano y también el ser humano, ¿no? Y a veces hoy me preguntan, ¿cómo te sentís con esto? Y digo, la verdad es que siempre es una sensación agridulce. ¿Y por qué es una sensación agridulce? Porque convive un periodista que puede estar, obviamente, digamos, nosotros todo lo que hacemos, o sea, nosotros no escribimos ni hacemos cosas para leernos nosotros solos, más allá de nuestro ego, ¿no? Lo hacemos para que trascienda, para que lo lean, para que lo consuman, para que nos escuchen, para que nos vean, de acuerdo al soporte que sea, ¿no? Entonces, más allá de la satisfacción esa periodística de que un contenido tuyo o una investigación trascienda, hay también, digamos, un ciudadano al que le pesa enormemente que todavía sigamos discutiendo estos temas en Argentina, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, justamente en este momento, donde la inmediatez gobierna, donde el día a día prácticamente es el que pone las reglas de lo que se publica y lo que no se publica, del entretenimiento también. Claro, yo tenía prácticamente, la historia tenía todos los condimentos, era súper entretenida. Imagínense si nosotros hubiésemos ido publicando capítulos solos podríamos haber hecho una miniserie en La Nación. También tenía, digamos, personajes conocidos. Tenía el condimento de Cristina Kirchner, como dice acá Carlos. Tenía todo. Y sin embargo decidimos no hacer nada, no esperar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y en base a qué esperamos? ¿Dónde radicó, por así decirlo, el meollo de nuestra decisión? Quizás en una posición no tan periodística, ¿no? Que tiene que ver más con lo institucional del diario, con lo ciudadano nuestro, con la parte del ciudadano que a mí me traicionaba a dejar esto solamente para el entretenimiento de un medio.
Y también, obviamente, a la paciencia del director del diario, al subdirector, a quien yo le decía, no tengo nada todavía, hay que esperar, y me decía, bueno, mantenerme informado, y así seguíamos, ¿no? Es decir, nunca jamás me presionó. Pero finalmente, digamos, y también me pesó algunas cosas que me habían sucedido en el periodismo, ¿no? Yo siempre recuerdo un hecho que a mí me marcó periodísticamente, que fue, me tocó por cuestiones de que el área que yo cubría tenía a su cargo toda la cobertura de infraestructura de la Argentina, cubrir todo lo que sucedió este tiempo con el sistema de transporte, de energía, en fin, ¿no? De la Argentina. Temas muy pesados para la Argentina. Y yo me cansé de escribir cuestiones que tenían que ver con que la Argentina estaba gestando tragedias en todos lados, pero puntualmente en temas ferroviarios. Y nunca me olvidé una nota que escribí 6 meses antes de que suceda efectivamente una tragedia, donde decía, empezaba diciendo esto, solo es cuestión de sentarse a esperar que la tragedia llegue, ¿no? Era eso, una falla humana, un error de cálculo, una falla de infraestructura, lo que sea iba a desatar una tragedia. Bueno, 6 meses después, efectivamente sucedió una tragedia, murieron 52 personas. Y yo me acuerdo esa mañana que decía, no sirvió de nada finalmente, ¿no? Todo lo que escribimos, todo lo que sabíamos, o sea, lo sabía yo, que era un periodista, escribía sobre el tema. Obviamente que los funcionarios del área y los empresarios concesionarios de ese servicio público lo sabían. Y sin embargo no sirvió de nada. Entonces, esta vez yo dije, no me tiene que pasar lo mismo. O sea, tengo que ser más ambicioso. Y ahí hay un poco de ambición y cobardía, si quieren, ¿no? La ambición de querer que sea, de contar esta historia en primera persona de la corrupción argentina, narrada como nunca, en un diario, pero también la cobardía de decir, si lo pongo en un diario, voy a terminar yo expuesto y la historia siendo un entretenimiento de estas dos facciones que decíamos. Entonces fui por más. Obviamente lo hablé, los iba informando en el diario y me iban bancando todo lo que venía, y lo que vino fue, digamos, decir, bueno, me salgo de mi rol estricto de periodista y me meto un poco en el de ciudadano y hago una denuncia con esto, para darle la estructura, el andamiaje, digamos, que hechos de este tipo para mí requerían y para el diario también. Entonces, bueno, ahí empezó la otra etapa, que es unir, por así decirlo, engranajes que andaban sueltos por la Argentina, que nunca se habían unido prácticamente o muy pocas veces en una investigación, ¿no? o en un hecho de este tipo, de esta naturaleza, que básicamente es la justicia, el periodismo o el diario, en este caso, y un fiscal que investigaba, ¿no? Y ahí fue y funcionó. Finalmente termina, digamos, por ese engranaje, obviamente estaba oxidado, le faltan algunos dientes, pero terminó por más o menos funcionar y mostró, digamos, que era básicamente el objetivo nuestro, mostrar la corrupción, digamos, narrada en primera persona, con la crueldad y la maravilla que tiene el relato en primera persona. Entonces, claro, esto salió a la luz. Y ahí viene la segunda parte, y es, ¿qué hacemos con los hechos, no? O sea, los hechos igualmente caen en este lodo de la opinión pública argentina, que se mira todo con una mirada, en algún punto casi religiosa, ¿no? Y ahí empezaron otras preguntas, y que tienen que ver con si la sociedad argentina o si las sociedades están dispuestas a conocer las verdades. O sea, yo no estoy convencido que la Argentina esté dispuesta a conocer su verdad. No estoy convencido. Y no lo estoy diciendo solamente por una facción política, en este caso el kirchnerismo, sobre el que en primer punto hace foco la investigación, pero que también, digamos, le pega y mucho al oficialismo, sino también por el poder en sí, ¿no? Por la clase empresaria, por el sindicalismo y más. Y la sensación que tengo es que nosotros periodistas podemos forzar este tipo de debate, pero finalmente hay una sociedad que, digamos, termina o no por interesarle los hechos y la verdad. Yo estoy convencido que a la Argentina de hoy, por lo menos hoy, a esta hora y en este lugar, sin saber qué está pasando en Argentina, puede estar pasando cualquier cosa después de 2 horas sin mirar la web, no está interesada por conocer realmente la verdad, ¿no? Y los hechos también son mirados con este cristal
ideológico, religioso, parcial, político, lo que fuere, ¿no? En el medio quedamos los periodistas, en el medio de semejante debate, digamos, los que, claro, somos un eslabón en algún punto muy fuerte para poner esto sobre la mesa, pero también muy débil a la hora de recibir críticas de todos lados. Digamos, y hay que prepararse, y no todos lo están dentro del periodismo, ¿no? Un poco lo que decía Carlos hace un minuto. O sea, no todo el periodismo muchas veces está urgido por otras cosas y no es tan fácil sentarse a pensar, bueno, yo voy a quedar sometido al escarnio público durante 6 meses, donde se van a meter con mi vida, con mis hijos, con mis gustos, con mi auto, con mis viajes, con todo, absolutamente con todo. O sea, hay que, digamos, básicamente implica un cambio de vida, ¿no? Implica decisiones que tienen que ver mucho más allá con la publicación de una nota y que se pueden o no tomar, digamos, y que de hecho, digamos, muchos periodistas las tomamos durante mucho tiempo, no estoy hablando de este caso nada más, pero implica una cantidad de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, no viajar, o cuidarse con esto, con el otro, o sea, ver. Yo, por ejemplo, les aclaro, una cosa que no hago es ir a ningún lugar donde voy a tomar una copa de alcohol en auto, porque sería espantoso en que me agarren en algún momento. Y ese tipo de cosas tienen que ver hasta con pequeñas conductas, hasta con conductas muy fuertes. Bueno, lo real es que en un momento los hechos salen y la sociedad los recibe como los recibe, ¿no? A mi modo de ver, todavía, digamos, sin ningún interés en que la verdad prevalezca en estas sociedades, en muchas sociedades, en la Argentina particularmente, y les diría, si quieren ser más puntual, en alguna sociedad ilustrada porteña, que finalmente termina siendo muy determinante a la hora de la política. Ahora bien, si yo te voy a decir por qué me convocaron ustedes hoy y por qué les tengo que agradecer, bueno, básicamente es porque en algún punto yo di a conocer algo que sabían todos en la Argentina. Básicamente escribimos durante años sobre este tipo de conducta, todos. Y yo lo di a conocer o ya lo conocían todos. Y ya lo conocían todos. Entonces, ¿por qué hoy me están invitando acá? ¿Por qué esta investigación tiene el peso que tiene? Y creo que es porque básicamente hicimos lo que nadie creía que íbamos a hacer. Fuimos por un camino alternativo que tuvo resultados alternativos, ni mejores ni peores, alternativos. Son los que son los que decidimos en ese momento que nos tocó tomar las decisiones y son los que, y gracias a Dios los podemos explicar, que es casi, les diría, que nuestra única ambición, poder explicar cada uno de nuestros actos, más allá de que sean los correctos o no. Y hicimos algo que no estaba dentro de la agenda, y también la justicia hizo algo que no estaba dentro de la agenda, que es básicamente investigar rápido. Entonces, por ese tipo de cosas, por haber hecho algo diferente o algo distinto a lo que todo el mundo creía que íbamos a hacer, ¿no? Hoy fui a la redacción del diario y todos me preguntaban, ¿cómo no lo publicaste? Y bueno, sí, es lo que todo el mundo hubiera dicho, nosotros dijimos no lo vamos a publicar porque fuimos por otro camino. Pero solo por eso, por el hecho de haber hecho algo distinto, yo creo que ustedes me están convocando acá y porque tiene efectivamente algún tipo de efecto distinto, por lo menos hasta ahora. Y la conclusión de esto es que, sea donde sea que estemos, a veces o siempre, o a veces, jugársela vale la pena hacer algo distinto, ¿no? Vale la pena hacer periodismo en un mundo que muchas veces también denigra los hechos, las verdades y las contundencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Les aviso que hay un espacio de preguntas abierto. Si quieren acercarle alguna pregunta a las promotoras, con gusto vamos a plantearlas acá en la mesa. Y a mí me gustaría arrancar con una pregunta al profesor Sabater, que es, se ha hablado un poco del tema del entretenimiento y desde mi experiencia, uno de los cambios más grandes que tiene el periodismo hoy es el hecho de saber qué es lo que la gente quiere leer, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en una redacción, uno hacía como un mix de lo que creía que era popular y lo que creía que era importante. Y desde la posición, si querés, un poco de prevalencia que sentías que tenía el periodista sobre la sociedad, uno distribuía el juego de esa manera. Hoy en día, la realidad nos muestra lo que la gente quiere y la tentación de darle a la gente como la comida chatarra todo el tiempo es muy grande.
¿Qué impacto va a tener eso en la sociedad y en la profesión desde el punto de vista de alguien que le gusta hacerse preguntas difíciles de responder? Bueno, yo hace unos años, cuando comenzó la presidencia de Rodríguez Zapatero, se le ocurrió que había que plantear una reforma de la televisión pública, la televisión y la radio pública. Entonces, nos juntó a 6 personas, algunos de los cuales no tenían ni siquiera televisión en su casa, pero en fin, para preguntarnos y para que hiciéramos un estudio sobre qué requisitos tenía que reunir una televisión para que se justificase invertir dinero público en ella, ¿no? ¿Para qué tenía que servir una televisión pública o una radio pública? ¿Qué tipo de información? Etcétera. Bueno, nosotros nos dedicamos unos meses a, como realmente pues lo habíamos pensado, pero muy en abstracto y no sabíamos nada, pues nos fuimos y preguntamos a televisiones y radios que había por ahí por el mundo, cómo funcionaban y todo. Entonces, bueno, pues una de las paradas inevitables era la BBC inglesa, ¿no? Es decir, ya saben ustedes que en Inglaterra todas las instituciones son admirables, pero solo funcionan con ingleses. O sea, si ustedes tratan de una institución inglesa, tratan de ponerla con ciudadanos que no sean ingleses, no funciona. Solo funciona con ciudadanos ingleses, ¿no? Y bueno, fuimos a hablar con la BBC, que es una de esas instituciones. O sea, es decir, al director de la BBC lo nombra a dedo el premier británico, que puede nombrar a su primo, al novio de su hija, en fin, a cualquiera. Y esa persona, que es de su círculo íntimo y teóricamente de los más adictos, nada más le nombran director de la BBC, se convierte en un personaje totalmente objetivo, o sea, solamente pasa allí. Bueno, entonces estuvimos hablando efectivamente con este hombre, bueno, y nos explicaron que para financiar la BBC pues hacían programas culturales, artísticos, es decir, que entonces de la venta de esos contenidos y tal, pues con eso conseguían el dinero para financiar la cadena y tal. Y bueno, nos estuvieron explicando pues programas de arte, programas de ciencias naturales, programas de cosmología. Y entonces a uno de nosotros se le ocurrió, supongo que ingenuamente, preguntarle, bueno, qué interesante, ¿y eso es lo que usted cree que quieren ver los espectadores? Y el otro puso una cara y dijo, yo nunca me he preguntado lo que quieren ver los espectadores, yo les doy lo que deben ver. Bueno, claro, esta es la cosa, ¿no? Es decir, probablemente eso es... Bueno, eso, hay que ser la BBC Inglaterra para poder decir, no, me da igual lo que usted quiere, yo le voy a dar lo que usted tiene que ver. Pero efectivamente tampoco podemos, de alguna forma, lanzar el pan y circo, ¿no?, que es lo que quiere la gente. O sea, hay que dar lo que necesitan también en ocasiones, porque claro, las verdades, un poeta inglés también, por cierto, aunque bueno, era estadounidense, pero vivió en Inglaterra siempre, que se llamaba Eliot. Eliot decía que el ser humano solo soporta una dosis pequeña de realidad. Todos soportamos la realidad, pero en dosis pequeñas. Y claro, y siempre la queremos adornada de otras cosas que no sean tan reales. Entonces, yo creo que lo que tú me preguntabas es qué dosis de realidad debemos introducir, guste o no guste. Guste o no guste. Aunque derribe nuestras ilusiones, aunque ponga en jaque a las personas que... porque si no, si simplemente vamos siguiendo la búsqueda de lo que tiene un impacto, pues eso, chocante, curioso, el hombre que muerde al perro y no el perro que muerde al hombre y estas cosas, ¿no? Corremos el riesgo de que el periodismo entre exclusivamente en el rango del entretenimiento y no sobrevivirá más ahí, ¿no? Porque el campo del entretenimiento está muy cubierto, o sea, verdaderamente el entretenimiento lo invade todo. Por ejemplo, en un terreno que yo conozco quizá incluso un poquitín menos mal que el periodismo, que es la educación. En la educación también lo que se plantea es qué hace uno para que los educandos estén entretenidos.
Es decir, claro, no podemos contarles solamente cosas divertidas. Hay que darles la mala noticia de que para aprender hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que pasar, digamos, ratos poco simpáticos. Y yo creo que un periódico pues tiene que tener aspectos lúdicos y aspectos, en fin, pues, curiosos, interesantes. En el fondo, los primeros periódicos nacieron con noticias exóticas y con cosas así, ¿no? Pero también tiene que tener esa parte necesaria, es decir, como la vida, tiene que tener una parte necesaria, porque es que si no corremos riesgos serios. O sea, si todo es divertirse hasta morir, eso puede ser peligroso, yo creo. Entonces, bueno, efectivamente la dosificación es difícil. Los periódicos serios, hay países en que hay una distinción bastante clara entre los periódicos serios, que lo que cuentan son cosas, digamos, que son verdad, comprobables, que no cuentan chismes solamente por vender números, y otros que exclusivamente se dedican a vender supuestas exclusivas que la mitad de las veces son inventadas, etcétera. El problema es que la mayoría de nuestros periódicos van cada vez más mezclando las dos cosas. Es difícil decir dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra, ¿no? Y eso yo creo que es peligroso. Yo creo que debería haber un esfuerzo porque sí, no tiene por qué, digamos, no tiene por qué un periódico ser ni mucho menos lúgubre, aburrido, etcétera, pero tampoco es simplemente una rama de los pasatiempos, ¿no? Es decir, todo el periódico no es pasatiempo. Carlos, un poco relacionado con lo que decía Sabater, tú planteabas, ¿no?, el éxito que implicaba poner a Cristina Kirchner en un titular. Acá a veces pasaba lo mismo, o sigue pasando, con el caso de Mujica. ¿Cómo haces para, en una columna, evitar la tentación de ir por el lado fácil al lector y poner Kirchner en el titular? Y una segunda pregunta un poco más elaborada. Vos decís que la invención de Gutenberg fue lo que cambió la manera de relacionarnos. ¿Qué crees que viene a partir de Zuckerberg? Bueno, respecto de lo primero, no puedo superar lo que ya dijo Sabater. Solo dar algunos ejemplos de cuál es el problema. El problema tiene que ver sobre todo con el ciclo de la información, que él destacó al comienzo de su exposición. Cuando decía el primer ciclo de la información era el ciclo diario. La gente leía el diario a la mañana y esperaba el otro día a la mañana a leer el diario. Hoy es mucho más parecido a la radio. Y yo puedo ir midiendo el rating de la página por la cantidad de clics. Eso despierta las peores pasiones dentro de las redacciones y de los periodistas, que están compitiendo entre ellos, competimos entre nosotros a ver cuál es el más leído. Y claro, no siempre la forma de ser el más leído es la más genuina, como decía recién Sabater, por lo menos en el corto plazo. Después hay que ver si jugamos la maratón, si ese que pone en todas las notas Cristina Kirchner del título llega a correr la maratón de 10 años. Pero hay una distorsión importante que tiene que ver con esto. Si ustedes miran, y tiene que ver con problemas más complejos, ¿no? Digamos, la cultura de la web es distinta de la cultura del papel. Si ustedes miran los diarios en la web, cualquiera, puedo citar La Nación, pero cualquier diario, van a ver que es distinta la escala de valores que tiene para publicar determinadas informaciones y determinados temas en la web que la que tiene en el papel. Es como que se trivializa, porque hay mucha demanda, mucha dictadura del rating. Podemos comparar con la BBC. El problema de la BBC es que se financia con el Estado. El tema es cuando el medio se financia con publicidad. Ahí no le puedo dar solo a la gente lo que debo darle, tengo que ver también qué quiere consumir. Dicho todo esto, creo, por experiencia, no por un principio ético de lo que las cosas deben ser, sino por experiencia, que la gente tiende a consumir cosas de muchísima más calidad que las de lo que se suponen los editores de televisión. Yo trabajo en la televisión, he trabajado bastante en la televisión. Y hay como una masa de prejuicios y de clichés muy establecidos, que vos, el día que los rompés y ofreces algo de mayor calidad, podés demostrar con altísima probabilidad que la gente consume más eso que lo que le están dando. Ejemplo, Downton Abbey, que es una serie de altísima calidad
no sé si ustedes la vieron, que obligó al Washington Post a publicar un recuadro sobre una enfermedad de la que moría una de las protagonistas, porque los lectores del Washington Post querían saber porque venían siguiendo la serie con esa pasión que tienen los americanos por la historia de la nobleza británica, ¿no? Digamos, si estamos hablando de algo que si yo le preguntara al editor de un canal masivo de televisión, damos esta serie sobre un tema de costumbres, bastante sofisticado en cuanto a su trama, que dura muchísimo, que es como ir a leer Pérez Galdós, me va a decir, no, eso es un bodrio que no es lo que la gente quiere. Y la gente quiere. Del mismo modo que si publicás una nota bien pensada, que no trae Cristina Kirchner, pero está bien pensada y pensaste en cómo hacerla amena, un tema que pueden... Bueno, eso se va a consumir y va a tener éxito. Ahora, si lo único que haces es escuchar a tu fuente, que uno lo ve todo el día en el diario eso. Uno lee una nota y dice, este tipo habló con el abogado y ni se le ocurrió traducir el lenguaje jurídico al lenguaje del lector. Si lo único que haces es escuchar la fuente y transmitir, eso es muy aburrido aunque pongas Cristina Kirchner en el título. Entonces, en eso soy bastante optimista respecto de apelar al buen gusto y a la racionalidad de los lectores, que siempre es más de la que uno supone. Y lo otro era una pregunta que no puedo contestar, porque si pudiera contestar esa pregunta no estaría acá. Muy bien. Diego, una de las preguntas que hacen los asistentes, vos planteás que a la Argentina no le interesa conocer determinadas realidades o que al argentino promedio hoy no le interesa saber la realidad de lo que está pasando. Y preguntan, ¿es un tema de educación? Que es algo que ha sobrevolado acá en la conversación varias veces. ¿Dónde crees vos que está la raíz de esa ignorancia voluntaria, si quisiéramos decirle? Mira, te diría que no, porque es un fenómeno que afecta en algún punto no solamente al sector social, por así decirlo, que tiene menos acceso a la educación. Te diría que más bien todo lo contrario. O sea, hay una clase ilustrada, muy ilustrada, autodenominada intelectual, que tampoco quiere, digamos, conocer una parte de la realidad, ¿no? Y bueno, está bien, digamos, es su decisión, pero creo que no necesariamente tiene que ver con la educación, más allá de que obviamente, digamos, los problemas educativos profundos cada vez se ven más a la superficie, ¿no? Más allá de eso y de una educación que está pasando por un momento complicado, muy complicado, y además no solamente está pasando por un momento complicado, sino que está, digamos, le están madurando los frutos de muchos años, ¿no? Y no estamos hablando de los últimos 10 o 12, sino estamos hablando de muchos años de una educación pública, o de una educación ni siquiera pública en Argentina que ha ido, por así decirlo, hacia abajo. Entonces tenés también el problema coyuntural con la maduración de tu propio producto, ¿no? Que es el educado. Están conviviendo ahora. Yo creo que no tiene que ver con una cuestión educativa puramente educativa, ¿no? Y como te digo, y la explicación está en que en los grandes centros urbanos también hay una enorme masa de gente que prefiere no mirar, digamos, ¿no? Pero cuando no estoy hablando, a ver, que quede claro esto, porque no estoy hablando de que es un kirchnerismo que no quiere mirar lo que hicieron los suyos, sino también es hay gente del oficialismo que no quiere saber nada de que haya una mínima crítica al gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando de exactamente el mismo universo ubicados en veredas distintas, pero básicamente el mismo universo. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Me parece que una de ellas es la poca, digamos, la recurrencia de las crisis en Argentina, la poca posibilidades de previsión. Yo otro día le decía a mi hijo más grande, que está en una facultad privada, y me dice, mira, quiero ir a una facultad pública, necesito tener otro termómetro de la gente, necesito ir a una universidad pública.
obviamente que lo acompaño en la decisión, ¿no? Entonces yo le decía, mira, me decía, porque es una decisión a largo plazo, necesito conocer otro tipo de gente, la universidad privada me encanta, la universidad, pero me parece como la gente demasiado igual y quiero otra cosa. Bueno, bárbaro, me parece bárbaro. Entonces yo le decía, vos fíjate que nosotros estamos en un proyecto de educación de mi hijo que empezó este año y que seguramente terminará en 5 o 6, de acuerdo a qué tan responsable sea, y seguramente un proceso más, o sea, nos embarcamos en un proceso de unos 10 años, en una familia cualquiera, de clase media, normal de Argentina, y prácticamente no hay ningún proyecto de 10 años de Argentina. Yo el otro día le decía a él, busquemos juntos un proyecto, fíjense los temas de desayuno con mi hijo, ¿no? Cada vez quiere desayunar solo, más veces. Pero yo le decía, busquemos juntos un proyecto de Argentina a 10 años, para ver, y no encontramos, básicamente, no encontramos un proyecto serio, que digamos, bueno, estamos haciendo esto para, digamos, llegar a aquello a 10 años, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver, por así decirlo, con esa sensación de abismo cerca con la que vivimos muchas veces los argentinos y que hace que muchísima gente se aferre o nos aferremos a algunas cosas, ¿no? Que quedaron en algún momento y que por ahí, por así decirlo, en ese momento te hicieron vivir un poco mejor o un poco más relajado, digamos, o no ver el abismo tan cerca o correr el horizonte y demás. Y me parece que eso tiene que ver con eso, ¿no? Con la imposibilidad de cuestionarte eso, porque en el fondo es cuestionarte a vos mismo, ¿no? Sería una pregunta más para un psicólogo, un sociólogo. Digamos, ¿qué significa repensarte, ¿no? ante ese tipo de cosas? Yo esas preguntas me las hago todo el tiempo y me falta tiempo para respondérmelas, pero me abruman esas preguntas, ¿no? de Argentina y de esta sensación así como de la poca importancia a algunos temas determinantes, ¿no? Y obviamente los que son a largo plazo. Me parece que tiene que ver con eso, no tanto con la educación, que obviamente es un componente, ¿no? de ese tipo de conductas, pero también con esa necesidad del argentino muchas veces aferrarse a algo para no, como te digo, para correr un poco el lugar del abismo, ¿no? En ese mismo sentido le preguntaba al profesor Sabater, porque en realidad nosotros a veces tendemos a asociar los fenómenos de corrupción con nuestra realidad latinoamericana y con un estado de desarrollo tal vez un poco... Pero la política española ha estado en estos años muy afectada por el tema de la corrupción. El periodismo ha tenido un rol en algunos casos, como el caso Bárcenas, donde ha tenido gran protagonismo a la hora de destaparlo, pero después la sociedad como que a la hora de votar no parece asimilar mucho esa información o no parece tomarla demasiado a pecho. La pregunta más o menos es un tema de educación, es un tema cultural, es un tema... ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, efectivamente, claro, los abundantísimos y variadísimos casos de corrupción que ha habido en España han ido saliendo en la prensa, pero claro, normalmente no han ido saliendo en la prensa por un periodismo de investigación. Eso es lo primero que hay que aclarar. Han sido confidentes los que han vendido esas noticias a los periódicos. Entonces, la única diferencia es que había periódicos que lo publicaban enseguida y otros que no. Pero, es decir, no es que había periodistas como en las películas americanas que se infiltraban y descubrían las cosas. No, simplemente era que había alguien, normalmente uno de los propios miembros del grupo corrupto al cual no habían tratado suficientemente bien sus colegas, el que vendía la información que comprometía a los demás, ¿no? Y ciertamente es verdad que la reacción no ha sido, probablemente no ha revelado tanta preocupación como luego se finge respecto a la corrupción entre la gente. Nosotros, digo nosotros, un grupo de gente que no nos gustaba la política socialista respecto al tema de las nacionalismos, separatismos, etcétera, y que no nos gustaba la política conservadora del Partido Popular, fundamos un partido pequeñito que se llamaba Unión, Progreso y Democracia, y ese partido fue el que comenzó las denuncias concretas, jurídicas de la corrupción. El caso del canal de Isabel II en Madrid, el caso de Rodrigo Rato, etcétera, etcétera. Nos procurábamos como podíamos la documentación, teníamos un abogado muy experto que buscaba la trama jurídica y que la denunciaba, chocábamos con jueces que no querían saber nada del asunto.
nos gastamos el poco dinero que tenía el partido en presentar las demandas, o sea, presentamos demandas que había que hacer depósitos económicos y los quedamos, el partido liquidó sus escasos fondos y por supuesto se contaba con la animadversión, como claro, los corruptos eran unas veces unos y otras veces otros, pues contábamos con la animadversión de todo el mundo, ¿no? Y claro, para un partido pequeño eso es letal. Llegaron las elecciones y entonces no hubo un entusiasmo agradecido para los pequeños David que habían luchado contra los Goliat y habían denunciado las cosas. No los votó nadie y votaron a los otros, los corruptos de siempre. Entonces yo, claro, cuando oigo que la gente se escandaliza siempre de la corrupción de los demás. Eso coincide con un amigo mío que fue colega mío, profesor de ética también durante muchos años como yo, y que ya cuando empezamos a jubilarnos los dos, me dijo, mira, ahora por fin tengo una definición adecuada de qué es la ética. Ética es lo que les falta a los demás. Bueno, pues este es el principio fundamental, eso es el principio fundamental que rige en la denuncia de la corrupción y en todos los demás. O sea, corrupto es lo que hacen los demás. Y si uno se mete en ese asunto, pues evidentemente, claro, por otra parte no hay más remedio, o sea, es decir, porque lo que se estaba, la corrupción, la cleptofobia, como decía, el dedicarse a la cleptomanía, ¿no? El dedicarse al gobierno de los ladrones, ¿no? Lo que Jean-François Revel, que también era un gran periodista, acuñó como eso, como la deriva de las sociedades a ser gobernadas por cleptómanos, ¿no? La cleptocracia, exactamente, la cleptocracia. Y entonces eso es un argumento contra, digamos, contra la democracia, porque la gente no entiende, no distingue entre el político y la política. Pues se dice, los políticos son malos, los políticos serán malos como hay médicos malos, como hay tal, pero eso no quiere decir que no sean necesarios. Primero porque en una democracia políticos somos todos. Lo malo de los políticos con mando en plaza es lo mucho que se parecen a quienes los eligen. Es decir, los que los eligen quieren creer que ellos son mejores. No. Muchas de las personas que están contra la corrupción es por protesta porque ellos no están en disposición de hacer las mismas cosas que hacen los que están en el poder. Y entonces eso lo tienen como un agravio personal. Y claro, en otros casos, pues eso lleva a un desequilibrio. Bueno, ahora lo estamos viendo en Brasil, es decir, Lula en la cárcel y Bolsonaro. Claro, hay una relación entre las dos cosas, es evidente. Es decir, es muy difícil que la corrupción, cuando es utilizada en contra del otro, y es verdad, además cuando es cierta, no es simplemente una patraña, pues, bueno, es evidente que eso daña la imagen de la política en general. Y por eso vencen personas que se ofrecen como que ellos no son políticos. Son igual de políticos que los demás, por supuesto. Si no, peor, ¿no? Es como si uno está desesperado porque el médico no le cura el cáncer y entonces va al brujo que le da unas pócimas y tal y cual y lo mata antes todavía, ¿no? Pero estos políticos que se ofrecen como solución a lo que los políticos no resuelven diciendo que ellos no son políticos, sino son otra cosa especial, surgen al amparo del descrédito que ha sufrido la política por estas cuestiones de robo. No, es decir, eso es inevitable. Donde hay libertad hay personas que van a utilizar mal la libertad. Donde los políticos tienen una posibilidad, digamos, de utilizar mal la libertad, algunos la van a emplear para mal. El problema es la impunidad. Es decir, lo que no puede es haber impunidad. Si hay impunidad, habrá descrédito de la política. Ahora, si, bueno, hay quien lo hace y quien la hace de antes o después la paga y de alguna forma se acoge a las denuncias, no solamente las denuncias utilizadas como arma arrojadiza contra los otros, sino las denuncias porque todos somos perjudicados por la corrupción en general, pues yo creo que eso podría funcionar, pero no sé hasta qué punto se paga caro. Esas cosas se pueden pagar caras. Carlos, como columnista, una de las cosas que más se critica hoy en día al periodismo es el exceso de opinión. Como que hay una inflación de opinión y escasez de información dura, a veces dicen porque es más barata, a veces porque es más simple, como que todo tiende a estar contaminado de opinión.
¿Compartís ese diagnóstico? ¿Cómo te parás vos como columnista frente a este tipo de planteos? Sí, yo creo que sí, que hay además contextos políticos o momentos políticos donde eso se ve favorecido. Tenemos la experiencia de la Argentina, probablemente en Estados Unidos esté pasando algo similar. El periodismo ha sido muy agredido desde el poder y en esa agresión ha tenido un éxito, que es que nos transformó a muchos periodistas en diputados, en gente que se convierte en un polemista del poder y asume una bandera parcial y olvida un poco que la función básica es contar que Alemania invadió Bélgica y después reflexionar sobre eso. Yo en mi caso siento que no tengo ninguna legitimidad para opinar si no doy información. Digamos, no me siento cómodo, no me siento cómodo dando una opinión, no creo que tenga una opinión mejor que la de los demás. Entonces me parece que cuando tengo que... Me gusta dar información razonada, que es otra cosa, que no es opinión, en sentido, obviamente que esconde una opinión, pero en sentido puro. Y lamento cuando veo que no hay un esfuerzo por dar... Hay una consultora económica en Brasil, muy buena, de Mendonça de Barros, que ellos producen 3 informes al día. Uno se llama CEPA, el otro se llama Entienda y el otro se llama Reflexione. Bueno, muchas veces el periodismo de opinión queda solo en el Reflexione sin entender y muchas veces sin saber. Para mí la función básica del periodismo es CEPA. Después podés estirarte hasta Entienda. Reflexiones ya son palabras mayores, ¿no? Uno prefiere que reflexione Sabater, no uno, que está preparado y fue entrenado para ese tipo de preguntas. Esta es una opinión muy personal, ¿no? Diego, para ir cerrando un poco, el periodismo ha sido muy atacado desde el poder, dice Carlos, y en Uruguay, más allá de las cuestiones ideológicas, ha habido como una reacción muy fuerte, particularmente en el caso de Cristina Kirchner. Yo creo que todo se origina un poco en la crisis de las papeleras, pero incluso los sectores que ideológicamente podrían haber estado más cerca del proceso kirchnerista, a veces se cuidan porque saben que a nivel de opinión pública es un proceso que se vende mal y que está mal visto. ¿Qué crees vos? ¿Va a ir presa Cristina o no? Me encantó el rodeo que hiciste para hacerme una pregunta. ¿Puedo hacer lo mismo para la respuesta o no? Sos el invitado, acá lo que hagas está bien. A ver, hoy por hoy vamos a los hechos, ¿no? Vamos a los hechos primero y después si quieren ustedes o cada uno, o Sabater, el profesor. Pero lo real es que los hechos hoy es que hay una legisladora que tiene fueros y que más allá de lo que la justicia haga o deje de hacer, tiene una defensa propia de su calidad de parlamentaria, ¿no? Los fueros en Argentina han tenido un desarrollo muy particular y han terminado por proteger otro tipo de delitos desde hace años. No es una cosa que solamente beneficia a la expresidenta, de hecho hay otro expresidente, Menem, que también gozó de la calidad de los fueros para mantenerse, digamos, con algunas condenas que finalmente ahora fue absuelto, ¿no? Básicamente por el paso del tiempo, no por algún cuestionamiento de los hechos. Entonces, hoy objetivamente lo que hay es una legisladora, expresidenta obviamente, investigada por la justicia, que tiene a todos, básicamente a todos, yo no sé cuántos le quedarán afuera de la cárcel de ese área, ¿no? Pero básicamente todos están presos, ¿no? Salvo alguno, no sé, Carlos, pero básicamente es el núcleo de los negocios del Estado grandes, con el mundo de la infraestructura y el contratista grande, todos los que tenían injerencia en eso básicamente están presos hoy. Algunos, o sea, todos a su vez por los tiempos de la justicia, con prisión preventiva, que es otro debate. Entonces, hoy objetivamente hay una expresidenta investigada por la justicia que tiene fueros. Y
la sensación que tengo o la información que tengo es que la política, que hoy, como te digo, la libertad de ella depende más de la política de la justicia, porque la justicia con todos sus errores, con lo que fuere, e incluso mismo con todas las apelaciones que aún tiene por haber esta causa, ya básicamente dio muestras de que la van a pedir la prisión preventiva, tiene una protección política. Y nada me hace suponer que eso vaya a cambiar, por lo menos en el corto plazo, ¿no? O sea, yo no creo que en el corto plazo ella pueda ser detenida, ni por esta ni por ninguna otra causa, porque me da la sensación que hoy por hoy la política todavía la defiende. Y no te olvides que hoy es el Día de la Lealtad Peronista, 17 de octubre, y las lealtades peronistas todavía hacen esas cosas. Me gustaría agregar algo a lo que acaba de explicar Diego, no por el detalle de Cristina, sino para ver algo que dijo Sabater, que es qué derivaciones puede tener el problema de la corrupción en una sociedad y en un sistema político. Es verdad que cuando la prisión de Cristina y el desafuero de Cristina depende, la llave la tiene el bloque peronista del Senado. Y el presidente de ese bloque, cuando le pregunta uno por qué no cede a desaforarla, da muchas razones técnicas y da dos razones políticas. La primera no me interesa tanto, que es, yo no soy el que decide el peronismo. Yo le pregunto a los gobernadores y a los sindicalistas y me dicen, no la desafueres. Pero da otra razón, que es, a mi juicio, la más interesante para sacar lecciones generales de este problema. Él dice, ¿a quién le voy a entregar los fueros? No de Cristina, del Senado. Porque fueros tenemos todos los senadores. A estos jueces corruptos del fuero penal federal de la capital, lo que llamamos en Buenos Aires Comodoro Pi, que es el lugar la avenida donde están situados esos tribunales, que son jueces efectivamente muy corruptos, probablemente más corruptos que los senadores si hiciéramos un ranking de corrupción. Entonces ellos dicen, nuestra corporación, el Senado, se va a quitar los fueros para que el juez fulano de tal, que es más corrupto que nosotros, saque chapa de que no es corrupto, como decía Sabaté, por el solo hecho de denunciar la corrupción nuestra. No lo vamos a hacer. Quiere decir que tenemos un sistema institucional donde una corporación o un poder compite con el otro para ver cuál es el más corrupto, y en el medio queda la justicia, la verdad, los valores, ¿no? A este punto llegamos. ¿A dónde quiero ir? A lo que decía Maquiavelo, no en El Príncipe, sino en el libro sobre el comentario de Tito Livio, que es un libro magnífico de ética de Maquiavelo, donde dice, ¿cuál es el problema de no tener un sistema acusatorio? Es decir, no tener un poder judicial. Que no solo quede impune el corrupto o el delincuente, tampoco tenés la posibilidad de defenderte de la calumnia. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Digamos, no hay un árbitro que pueda decir Cristina tiene que ir presa y que sea inapelable porque el árbitro no tiene calidad moral. Entonces llegás a un punto donde jugás sin reglas y sin árbitro. Tremendo. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando. El árbitro... Tremendo, no cerremos. Tremendo, tremendo. No, me quedaba pensando si el rol del árbitro era el rol que empezamos a cumplir nosotros los periodistas, pero tal vez me parece que es un poco demasiado ambicioso. Es más bien un testigo calificado. No sé qué piensan ustedes. Más un testigo calificado que un árbitro, el rol del periodista. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Bueno, interesante. Nos vemos.